Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Hoy es domingo 26 de julio. Le damos gracias a Dios por estar en este tiempo, en este momento compartiendo de Él. Un día muy lluvioso, desde muy temprano, desde la madrugada, en la noche. Pero quiero compartir una palabra, mis hermanos. Hoy temprano ponía ahí una imagen de dos peñascos por ahí en un valle. Y de eso habla la predicación del día de hoy. Le puse por título Entre voces y cene. Voces significa brillante y cene espinoso. Y bueno, es un proceso en la vida de Jonatán donde él va de lo brillante a lo espinoso, por así decirlo, por querer utilizar un poquito el significado de estas dos peñas que él tenía que sortear. Bajar de la peña de voces y subir por la peña de Cene para pelear contra los filisteos. Y bueno, es una historia, mis hermanos, que encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 14, por ahí desde el 13, 14, 15 al 18, estaremos viendo algunas de las expresiones o de los comentarios que vamos a estar haciendo sobre este punto, sobre este tema. Dice en la versión Reina Valera 60 en 1 Samuel 14:6, dice de la siguiente manera, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová para con nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Bueno, una de las historias o de lo que quiero compartir es acerca de esta historia. Realmente ver todo el contexto de este relato, todo lo que sucede en este tiempo y podernos identificar cómo vamos a veces en un proceso caminando en fe, corriendo en fe, avanzando en fe. Un proceso de algo seguro, algo estable, tranquilo, a un proceso de algo complicado y difícil, donde buscamos el cuidado y la protección de Dios, donde ponemos toda nuestra confianza en Él, donde nos tomamos netamente de la mano de Él. Y quiero empezar compartiendo un poquito sobre esta historia y hacer un relato un poquito sobre la vida de Saúl y Jonatán. Bueno, como todos sabemos, mis hermanos, Saúl, quien fue el padre de Jonatán, y quien Dios llamó para que fuera rey en un momento de su vida buscando las almas de su padre. Él era un hombre que tenía confianza en sí mismo, un hombre que, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, de hombros hacia arriba, no había otro como él. Pero dicha confianza, mis hermanos, lo llevó a tomar decisiones tales como no esperar, de acuerdo a lo que estos versículos, estos capítulos nos cuentan, este relato, de no esperar que el profeta Samuel llegara para poder orar a Dios y preguntar cuál sería el destino o la situación o lo que seguía en este momento de su vida. Sin embargo, Jonatán no tenía ese parecido a Saúl, su padre, no era de la misma manera que él. Por supuesto que lo amaba, era su padre, mas no lo imitaba. Caminó siempre con él, siempre estaba al lado de él. Si los vemos, murieron en la misma batalla, murieron juntos, al final de sus días los dos murieron juntos. Pero la diferencia con Jonatán era que él tenía cuidado de su corazón para con Dios, él sabía cómo estar bien con Dios. Entre todas las virtudes que alguien pudiera alcanzar, tales como era un muchacho luchador, firme, valeroso, con un concepto muy claro acerca de la amistad, podemos darnos cuenta de una amistad muy exacta, muy perfecta con David. Y pudiéramos decir, era un hijo ejemplo, era un hombre de guerra, un hombre que defendía a su pueblo, y por supuesto sabía en su corazón que él no heredaría el reino de su padre, sino lo heredaría David. Y ese mismo muchacho, con esos conceptos, con esas ideas, con esas maneras de pensar, es de quien vamos a hablar hoy. Y una de las cosas que Dios había hecho, en este caso con su padre, con Saúl, es que él lo había llamado para defender a su pueblo.
Y en ese defender a su pueblo llegó un punto en su vida, si lo vamos viendo en decadencia, ya no era el primero que de hombros hacia arriba, era el más alto de todos los hombres. No se preparó para eso. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que Jonatán, por el hecho de que su padre no estaba tan listo para eso y provocado quizá también por el desespero, se preparó con sus armas y su padre le había asignado 1000 hombres. Entonces emprendió un atrevido ataque en contra de los filisteos. La verdad que algo que veremos en esta historia, algo que nos maraville, algo que digamos de verdad que era un muchacho intrépido, un muchacho valeroso. Entonces ahí es donde podemos ver la bravura de este jovencito, de Jonatán, pero una bravura con la confianza puesta en Dios. Y hemos estado platicando, por ejemplo, en Hogares de Vida, la confianza puesta en Dios a veces se ve menguada por lo que el enemigo pone en nuestras mentes. Entonces, ¿cómo vamos a contrarrestar los pensamientos del diablo en nuestra mente si no estamos llenos de la palabra de Dios? Él era un hombre seguro de sí mismo, valiente ciertamente, pero seguro de sí mismo, seguro y confiado en Dios. Sí, ahorita vamos a ver algunos detalles de esa confianza en Dios, hasta dónde llegaba, hasta qué punto llegaba esa confianza en Dios. Todo lo que sucede en nuestras vidas, o todo lo que se levanta en nuestras vidas, o todo lo que está sucediendo quizá en este momento en nuestras vidas, en momentos que estamos desde casa compartiendo la palabra, en momentos de que no estamos en una iglesia, que no estamos reunidos, en cualquier situación que podamos estar pasando y podamos decir, esto no es una película, esto es real, esto no es ciencia ficción, esto es la vida misma la que estamos viviendo, la vida misma la que estamos enfrentando. Quizás salgamos de una peña brillante y estemos subiendo una peña espinosa, escarpada, con nuestros enemigos sobre nosotros, como en el caso de Jonatán, lo que está haciendo Jonatán. Pero debemos seguir confiados y tomados de la mano de Dios avanzando. Allí en esa peña, mis hermanos, que nosotros intentamos subir, ahí están los filisteos, o los problemas, las situaciones para sitiar nuestras vidas. Nos tienen abrumados, vienen en contra de nosotros y tienen mejor posición que nosotros. Entonces, en este momento de la historia de Israel realmente estaba lleno de temor, estaba aterrorizado, y tan aterrorizado estaba que se escondía, según dice la palabra de Dios, en cuevas, en pozos, en peñascos, entre las rocas y en cisternas. El pueblo estaba asustado en contra hablamos de que su padre quizá tuviera 2 o 3 mil hombres y Jonatán 1000 hombres, y el pueblo que venía en contra de ellos era de 30,000. Entonces el pueblo estaba asustado, estaba escondido ahí, muy cerca del lugar de la batalla. Y la verdad que en este tiempo, mis hermanos, como en los tiempos de Jonatán, se necesitan valientes en este mundo que está lleno de terror. Y muchas veces, muchos de nosotros nos alejamos de Dios por temor a la guerra que viene enfrente de nosotros, por temor a las situaciones que tenemos que enfrentar, por temor a lo que va a suceder que está delante de nosotros. Pero debemos de entender que realmente lo mayor, lo mejor, lo que debemos demostrar a la gente, y la mayor prueba de amor que podemos decir para con los demás, somos nosotros los que podemos vivir confiados, seguros, los que podemos voltear hacia arriba de la peña, entre los espinos, y decir, tengo que avanzar, tengo que caminar, tengo que seguir, no me puedo quedar aquí, tengo que subir y tengo que pelear. Les digo, ahorita vamos a ver algunos aspectos de este pensamiento en el caso de Jonatán, de su manera de actuar, de su manera de hacer las cosas. ¿Y qué es lo que sucede en nuestras vidas, mis hermanos? Pues quizá tú y yo muchas veces vivimos en las cuevas, en los pozos, en las cisternas, en los peñascos, en las rocas, temblando de miedo, sin saber qué hacer. Y el que hoy por hoy estemos en nuestras casas, o que salgamos lo menos posible, no signifique estar atemorizados, mis hermanos, no signifique estar llenos de terror, sino signifique estar cuidando lo que viene, lo que tengo que hacer, lo que me toca a mi parte,
para que venga lo que Dios tiene que hacer en nuestras vidas. Cuando Jonatán decidió subir esa peña, cuando le compartió a su paje de armas el hacer eso, el hacer ese atrevimiento, estoy seguro que aquel muchacho, aquel paje de armas, no se fijó en el poder o la fuerza de Jonatán, si era un hombre musculoso, habilidoso, diestro con la espada. No, quizá no se fijó en eso, en ningún momento quizá pasó por la mente de su paje de armas, de aquel joven que llevaba sus armas, el ver que tan fuerte era su príncipe, el hijo del rey, sino más bien aquel muchacho vio el corazón de Jonatán, vio su amor, su entrega, y conocía, yo creo que muy de cerca ese corazón, porque sabía que Jonatán no solo hablaba, sino que también actuaba, avanzaba, caminaba. Era un hombre, un ejemplo a seguir por aquel jovencito, por aquel paje de armas. Y muchos de nosotros, mis hermanos, tú o yo, cuando nos convertimos en guerreros en esta batalla de la fe, en este caminar en Dios, quizá en nuestro alrededor haya gente que quiera ser como nosotros, o quizá haya gente que diga, no, yo no quisiera estar como él. Pero estamos seguros que tenemos que ser ejemplo, como dice la Escritura, ser ejemplo a los creyentes, en palabra, en espíritu, en fe, en pureza, en todas las cosas. Y mientras más luchemos, mientras más avancemos en la batalla, más debemos declarar y estar seguros que el ganar la batalla no es por nuestras propias fuerzas, sino es de Dios. Es Dios quien está peleando la batalla por nosotros. Dios, en este caso, en esta batalla, en esta historia que nos cuenta la Escritura, salía a pelear por la fe de Jonatán, por el esfuerzo de Jonatán, por lo que él anhelaba salir adelante. Sin embargo, vemos en la historia que su padre hace un juramento, lo cual sentencia a muerte a Jonatán, un juramento en que dice, no nadie va a comer nada hasta que no estén todos mis enemigos destruidos en este día. Entonces el cansancio del pueblo, la falta de alimentación, pues los hacía debilitarse, y dice la Escritura que por ahí tomó una vara y alcanzó miel. Jonatán la probó y dice que sus ojos se abrieron, se iluminaron. Entonces él les decía eso a los demás, es que miren, mis ojos cambiaron, se iluminaron, no podemos estar así cansados, fatigados, sin comer en una batalla. Entonces tenemos que luchar con esa batalla, pero tener nuestra vista, todos nuestros sentidos listos para la batalla. Esa sentencia de muerte, ahorita la vamos a ver más adelante, nos traería un cambio en la vida del pueblo, donde el pueblo defendería a Jonatán. Y en ese defender a Jonatán por esa situación o por ese juramento que hizo su padre, nos daremos cuenta que si luchamos, que si peleamos por algo, siempre habrá una bendición. Se puede mover todo en contra del que ama a Dios, pero nada lo detendrá, nada lo va a destruir, nada lo va a matar. Él puede seguir adelante, avanzar y luchar por lo que quiere. Dice esta misma historia, en el caso de Jonatán, él no podía levantarse en contra de su padre, amaba a su padre, como decíamos hace un momento, y además de ello, su padre era el rey sobre Israel en ese momento. Pero este pueblo de Israel supo admirar a este muchacho, a este hombre, a este joven llamado Jonatán, y supo darles la bendición de pasar por encima de esta condenación, de este juramento que en su momento hizo su padre de manera, no sé cómo decirlo, no sé cómo llamarlo, de manera que no debió haberlo hecho, no era el momento, no era la posición, no era lo que tenía que hacer, y sin embargo lo hizo. Y a veces cuando nos ponemos a pensar en estas cosas, y en cosas que no tienen ningún valor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues perdemos la batalla. Cuando nos quejamos, la verdad, perdemos la batalla. Cuando luchamos entre nosotros, perdemos la batalla. Pero hoy queremos aprender a salir de esa peña brillante, pasar el valle y empezar a subir aquella peña llena de espinos, que es la peña de Sena,
llena de espinos, que eso es lo que significa la palabra, y empezar a subir en contra de nuestros enemigos. Hoy quiero que aprendamos acerca de ello, mis hermanos. Quizás esta sea una historia muy común para muchos de ustedes, o quizás sea la primera vez que la escuches, pero este muchacho Jonatán, hijo del rey Saúl, era realmente un hombre valiente que hizo muchos cambios en la vida de su pueblo, en la vida de Israel. Y vamos a ver algunos detalles de esto. Y decíamos hace un momento, ese mismo pasaje, 1 Samuel 14:6, Dios dijo pues Jonatán a su paje de armas, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Fíjense, una de las cosas que reacciona, o de lo primero que resalta en la vida de Jonatán, es su fe. Es una fe demostrada firmemente, y esa fe la demostramos cuando nosotros tenemos una confianza absoluta en el carácter de Dios. Cuando confiamos plenamente en Dios en medio de cualquier circunstancia, por incierta que sea. Cuando nosotros confiamos en Dios, le podemos decir, como dijo Jonatán, vamos, porque Dios puede salvar con muchos o con pocos. Y cuando nos movemos en esa seguridad, en esa obediencia de que estamos seguros de que estamos sirviendo a Dios, una de las garantías que tendremos es que tendremos un éxito personal. Esa es una de las principales garantías que tendremos éxito en cualquier situación, en cualquier problema, en cualquier lucha. Estaremos bien. Entonces, lo primero que hizo Jonatán es confiar en Dios y decirle a su paje de armas, vamos a salir adelante de esta situación. ¿Y cuántos de nosotros quisiéramos que en todo lo que emprendamos tener la seguridad de que todo está bien? De que todo lo que hagamos tener la seguridad y la confianza de que todo va a estar bien, que todo va a salir de acuerdo a como pensamos que pueda salir. Y muchas veces, mis hermanos, en esa confianza que experimentamos o que sentimos, o esa seguridad que sentimos, nos lleva siempre a pensar de que tenemos que tener la provisión y la bendición de Dios para salir adelante, de que tiene que estar Dios siempre delante de nosotros para poder salir adelante. Y necesitamos presentar esa visión hacia lo que queremos, hacia dónde vamos, confiando en que Dios está ahí, confiando en que siempre en hacer lo correcto, lo exacto, lo bueno. Y aquí vemos a un Jonatán que no estaba escogiendo morirse, no estaba diciendo me voy a morir porque voy a una batalla incierta, voy con mi paje de armas, voy en contra de toda situación, voy subiendo una peña espinosa, todo lo tienen a favor los enemigos, porque ellos están arriba de mí, enfrente de mí y hacia arriba. Entonces, no era que él escogiera, bueno, pues pase lo que pase, me voy a morir aquí. Lo que estaba haciendo era escoger cómo vivir, cómo salir adelante, cómo vencer esta situación, este miedo, vencer este problema. Y todas las consecuencias de sus acciones las puso en manos de Dios. Él sabía que Dios podía hacerlo con muchos y con pocos. Pero hay una expresión que escribe ahí y dice, quizá haga algo Jehová por nosotros. Cuando hablamos de quizá, mis hermanos, nosotros hablamos de si Dios quiere. Cuando hablamos de quizá, hablamos de una posibilidad, no hablamos de una seguridad. Cuando hablamos de un quizá, hablamos de dejar todo en las manos de Dios. De decir, Señor, pues que no sea mi voluntad sino la tuya. Un quizá es una probabilidad que tiene 50-50, 80-20, 90-10, 99-1. Es un quizá solamente. No hay una seguridad. Pero ese quizá está puesto en las manos de Dios. Y cuando nuestras acciones las dejamos en las manos de Dios, escogemos hacer lo que todos sabemos que es correcto. Cuando ponemos todos nuestros quizás y decimos, Señor, quizás suceda esto, pero yo estoy en tus manos. Ahí es donde nosotros sabemos que podemos hacer algo en Dios. Él no estaba confiado. Él no estaba seguro. Él decía, quizá Dios haga algo. Y muchas veces, mis hermanos, si nosotros esperamos
en todas las garantías que nos puede dar el mundo, que nos puede dar la economía, que nos puede dar el trabajo. Y la verdad que lo único que tenemos garantizado en esas confianzas, mis hermanos, es que perderemos muchas oportunidades divinas que el Señor tiene preparadas para nosotros. Cuando nosotros caminamos en fe, las bendiciones vendrán a nosotros y obtendremos muchas cosas de Dios. Pero si nuestra confianza está en las seguridades, en las garantías, en todo lo que poseemos, en todo lo que hacemos, pues quizá no vamos a avanzar y vamos a perder infinidad de oportunidades en las que podemos ver la mano de Dios poderosa en nuestras vidas. Tenemos que avanzar de esa manera. Pero ¿qué es lo que sucede cuando avanzamos? Y en la misma historia nos lo cuenta mis hermanos. Cuando nosotros avanzamos, provocamos algo en los demás. Provocamos algo. Cuando Jonatán avanzó hacia ese pueblo solamente con su paja de armas, empezó a provocar en los filisteos un temor, un miedo, un pánico. Ahora no es como el que sentían ellos momentos atrás, que decíamos hace un momento. Primero los israelitas tenían miedo y decíamos, se escondían entre las peñas, entre las rocas, en los pozos, en cavernas, en cisternas, donde pudieran esconderse, se escondían. Y burlonamente los filisteos decían, ya están saliendo de las cuevas, miren, ya están saliendo de las cuevas. Vengan, le dijeron a Jonatán, súbanse. Y esa fue la señal que Jonatán le pidió a Dios. Si ellos nos dicen que subamos, Dios nos los va a entregar a nuestras manos. Vamos a subir y vamos a tener esa certeza. Inmediatamente aquellos le dicen, vengan. Entonces nos damos cuenta de ello, nos damos cuenta del cuidado de Dios y cómo la guerra entre un jovencito y su paje de armas hace un cambio total en la vida de ellos. Primera de Samuel, capítulo 14, verso 15 dice, y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Cuando tú y yo nos vamos por el camino seguro, por lo fácil, por lo sencillo, estamos quitando de toda opción a Dios. Estamos diciéndole, Señor, yo voy porque así lo puedo hacer, esto es hasta donde puedo llegar, esto puedo lograr. Esa es una fe, mis hermanos, donde nos encontramos en una idea de solo lo que podemos hacer o solo lo que logramos hacer. No es una fe de ir más allá, no es una fe de luchar más allá. Quizás hacían muchas cosas el pueblo por tratar de pelear con 3,000 hombres, contra 30,000. Y quizá en su miedo, en su estar asustado, no podía entender otra dimensión de fe. Tener una fe en la que confiaban solo en la experiencia, solo en, mira, si vamos contra 30,000 vamos a perder. No llegaba más allá su fe. Sabían que estaban ahí para la guerra, pero su fe no llegaba más allá de enfrentar una guerra. Si nos vamos a otra posición de fe, a otro nivel de fe, nos lleva mucho más allá de la explicación. Si lo otro nos lleva a una experiencia y decimos, bueno, si yo peleo con esto, si yo hago esto, yo tengo experiencia en esto, yo puedo lograr esto. Pero si nos vamos a más allá, a una fe que nos lleve a pensar mucho más allá de lo que Dios tiene delante de nosotros, entonces nos daremos cuenta que es algo que no tiene explicación. Es algo que no hay una explicación, simplemente estoy confiando en Dios y voy caminando en Dios. Entonces, la primera posición o la primera posición de la fe en nuestra experiencia nos lleva siempre a realidades dentro de donde, de lo posible, dentro de lo que yo puedo hacer esto, yo puedo lograr esto, yo puedo salir en esto, yo puedo trabajar en esto. Nos lleva simplemente a una posibilidad, a algo que estamos seguros que podemos hacer. Y sacamos completamente de nuestra fórmula a Dios. Ya no ponemos a Dios como algo que nos pueda ayudar en lo que queremos enfrentar, sino simplemente decimos, bueno, esto yo lo puedo hacer con mis fuerzas. El segundo nivel de fe nos lleva a ver realidades dentro de algo que va más allá, no solamente de nuestra experiencia, no solamente de nuestras posibilidades o nuestras capacidades, sino nos lleva a vivir dentro de lo inimaginable, de lo imposible, de lo que solo Dios puede hacer. Ahí es donde tenemos que avanzar. ¿Cómo un solo jovencito y un paje de armas hizo que todo un campamento tuviera temor, todo un campamento se empezara a mover y a temblar la tierra y toda la gente viera que algo sucedía en el campamento de los filisteos?
¿Por qué? Porque dos personas hicieron algo en fe para mover todas las cosas. Entonces, mis hermanos, cuando vemos esa confianza, vamos otra vez al mismo versículo del 14:6. Esta última parte habla Jonatán y dice, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Él tenía esa certeza y esa seguridad. Para Dios no es difícil si son muchos o son pocos. Dios puede hacer. Cuando nosotros nos involucramos con Dios, cuando nosotros nos metemos con Dios, cuando nosotros empezamos a caminar en fe, sabemos y tenemos que la seguridad de que tendremos éxito dentro de todas tus posibilidades, dentro de todas las cosas. Pero cuando lo hacemos pensando en nuestras propias fuerzas, mis hermanos, desechamos toda necesidad de Dios. Tenemos que siempre poner en la fórmula a Dios. Porque si nosotros decimos, no, yo voy a poder lograrlo, vuelvo a lo mismo, voy a poder lograrlo, pero pienso en todas las posibilidades de lograr hacer algo, de salir en fe, de caminar en fe, de avanzar de algo seguro a algo no seguro. Si estoy pensando en mis fuerzas, en mis capacidades, entonces desechamos la necesidad de Dios de nuestras vidas. Pero cuando respondemos a la invitación que Él nos hace, al caminar con Él, al tomarnos de su mano, al avanzar y estar seguros, entonces la necesidad de Dios se incrementa. En este caso, cuando ya ponemos todo en las manos de Dios, que ya no estamos pensando en nuestras propias capacidades, nos olvidamos de nuestra autosuficiencia, nos olvidamos de lo que podemos hacer y ya no es opción, nuestras capacidades no son opción. Entonces, ¿cuál es nuestra capacidad? La capacidad es de Dios. Entonces, ciertamente, si vemos esta situación, ¿qué pudiéramos decir? Pues no podía ganar, Jonatán no podía ganarle a un ejército, a unos hombres que burlones decían, suban, aquí les decimos qué es lo que sucede. Y no sé cómo dice la escritura, déjenme exactamente como dice la escritura para leer esa parte donde los invitan a que suban. Dice, verso 12 dice, los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Es como, vengan, aquí les vamos a hacer saber algo. Les vamos a hacer saber cómo los vamos a destruir, cómo han salido de sus cuevas atemorizados y cómo los vamos a destruir. Sin embargo, él confiaba en Dios. Jonatán confiaba en Dios. Y poner la confianza en Dios y echar fuera todas nuestras posibilidades o toda nuestra manera de pensar es quitar toda nuestra autosuficiencia y todas nuestras capacidades y decir, mi autosuficiencia, mis capacidades, mis cualidades como hombre de guerra, en el caso de Jonatán, nada tienen que ver. No son una opción. La única opción es que Dios vaya conmigo. La única opción es que ese Dios, para el cual no es difícil salvar con muchos o con pocos, vaya conmigo a esta guerra. Fíjense, mis hermanos, un ejemplo de ello, y yo creo que es un ejemplo también muy conocido. En el libro de los Jueces se nos relata una historia acerca de un hombre llamado Gedeón, que Dios lo llamó para rescatar a Israel de la opresión, en este caso, en este tiempo de Gedeón, de los medianitas. En el libro de los Jueces, en el capítulo 6, Gedeón pone una prueba a Dios, pone por ahí un vellón y le dice, si se moja más el vellón y lo demás no se moja, entonces pienso que eres tú. Si no se moja el vellón y lo demás se moja, entonces sé que serás tú, Señor. Y pone una prueba y empieza a decirle a Dios, pues ¿cómo le hago para seguir adelante? ¿Verdad? Quizá la prueba en el caso de Jonatán también haya sido una especie de prueba donde él le decía a Dios, si ellos nos dicen que subamos, entonces vamos a subir y Dios nos los va a entregar. Aquí Gedeón también hace lo mismo, le pone a Dios un vellón y le dice, a ver, Señor, si se moja, es que, y lo demás no se moja, es que sí quieres que vaya. Ahora, al otro día, si se moja todo lo demás y el vellón no se moja, entonces quiere decir que sí eres tú quien me está mandando. Entonces, mis hermanos, si nos vamos al capítulo 7, Gedeón se ve involucrado en una guerra en la cual, teniendo 32,000 hombres, Dios le dice, lo primero que tienes que hacer es decirles, todos los que tengan miedo,
Todos los que tengan tales cuales características, hayan comprado un terreno, tengan tanto tiempo de casados, regrésense. Y dice la Biblia que de los medrosos, o que las personas que tuvieron miedo, de aquellos 32,000 solo quedaron 10,000 hombres. De esos 10,000 hace una prueba, llegan a un lugar donde van a beber agua, y todos los que laman el agua como los iban a quitar del grupo de la guerra. Y dice la Biblia, en el caso de Gedeón, que en aquel tiempo solo quedaron 300 hombres al mando de Gedeón. Y bueno, después de quedar esos 300 hombres, nos vemos en la misma situación de Jonatán. Eran dos, él y su paje de armas. Aquí eran 300 hombres contra un ejército. Dios le fue dando recomendaciones. Mira, no te lleves a los 32,000, quita a los miedosos, quedaron 10,000. No te lleves a los que laman el agua de tal manera, quédate con 300 personas. Y todo pareciera indicar que después de esta situación, Dios le daría un consejo exacto, maravilloso, una técnica de guerra, una manera en que Gedeón tenía que pelear. Y sin embargo, después de esto, Dios ya no le da más instrucciones a Gedeón. Le dijo que quitara a los miedosos, le dijo que quitara a los que tomaban el agua de cierta forma, pero después que ya queda con 300, ya Dios no da más instrucciones. Y uno pensaría, o yo en lo personal pensaría, que ahora es cuando realmente necesito las instrucciones. Señor, ahora es cuando realmente quiero saber por qué me dejaste nomás con 300, ¿ahora qué hago? Pero una de las cosas que sucedían en la vida de Gedeón es que él sabía que Dios estaba con él. Él ya le había confirmado con el vellón que Dios estaba con él. No tenía que confirmarle que con 32,000 o con 300 pudiera hacer algo maravilloso, ¿no? Él sabía que Dios estaba con él desde el momento que hizo la prueba del vellón. No había nada más. Entonces, como él sabía que Dios estaba con él, él no dudaba de que Dios le daría éxito en esta batalla. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, todos conocemos la historia con esos 300 hombres. Hizo unas teas, unas antorchas y algunas bocinas, algún son de bocina, y se pusieron alrededor del campamento de los medianitas y sacaron todas aquellas teas y tocaron la bocina, y yo creo que los medianitas se imaginaron, si nomás los que vienen en el son de guerra son toda esa bola, ¿cuánta gente no vendrá atrás de ellos? Y huyeron de delante de él. Entonces Dios dio la victoria, no dio instrucciones más, simplemente le dijo, quita, ahora sí con 300 hombres dale para adelante. Señor, pues ahora sí dime qué hago, ¿no? Dios confiaba en que Gedeón sabía lo que tenía que hacer. Y muchos de nosotros debemos hacer lo que hizo Gedeón o Jonatán, ¿no? No esperarnos, mis hermanos, a estar de algo completamente seguros y a decir, bueno, es que sí Dios me está diciendo esto, sí tengo que hacer esto. ¿Por qué? Porque si esperamos a eso, esperamos que toda nuestra incertidumbre sea removida de nuestras mentes, no lo vamos a poder lograr. Pero muchas veces Dios acomoda las cosas de tal manera que tú, yo y todos los que nos rodean, cada uno de nosotros podemos llegar a la conclusión de que no fueron nuestros talentos, no fueron nuestras habilidades, como no fue el talento de Jonatán, ni las habilidades de su paje de armas, porque decía que Jonatán los hería y el paje de armas los mataba, ni fue el talento o la habilidad de 300 hombres que comandaba Gedeón, sino quien realmente nos ayuda a tener éxito es el poder de Dios en nuestras vidas. Eso tiene que quedar bien claro, el poder de Dios en nuestras vidas es quien nos ayuda a tener éxito. Volviendo a la vida de Jonatán, Jonatán, ese muchacho que tenía bien claro todas las cosas, un muchacho que tenía tan claro todas las cosas que sabía que, como decíamos hace un momento, él no habría de ser el rey sobre Israel. Aunque el heredero del trono sería Jonatán, él sabía que David tenía que ser el rey en su lugar. Y esto lo vemos por ahí en el capítulo 18, fíjense mis hermanos, en el capítulo 18, verso 4. Me voy a adelantar un poquito, ahorita me vuelvo a regresar. Dice la Biblia que le entregó algunas cosas Jonatán a David, y dice así: Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y junto con el manto otras ropas suyas, su espada, su arco y su talabarto. Le estaba cediendo a David
lo que le pertenecía a él. Y podemos decir, era Dios que lo estaba haciendo ciertamente, pero en ese amor y en esa amistad que él tenía hacia David, Jonatán estaba cediendo lo que le pertenecía a quien sería el rey sobre Israel, en este caso David. Volviendo a la historia, mis hermanos, hizo un juramento su padre, un juramento tonto, un juramento fuera de lugar, y un juramento en el cual, decíamos al principio, su hijo se veía involucrado en este juramento porque él comió cuando su padre había prohibido probar bocado antes de que fueran vencidos sus enemigos. Pero vemos la historia que el pueblo de Israel intervino por la causa de Jonatán. El pueblo amó a Jonatán por lo que él había hecho ese día. Y dice el verso 45, mismo capítulo 14 de 1 Samuel, dice: entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Mis hermanos, cuando nosotros salimos de nuestra comodidad, de nuestra peña brillante, de nuestra peña de voces o de voces, nuestra peña de voces, y vamos a la peña de Sena, a esa peña espinosa, tenemos que tener la confianza de que Dios va con nosotros, Dios pelea por nosotros, Dios lucha por nosotros, Dios avanza por nosotros, e iremos adelante en todas las cosas. Y dejo esto, mis hermanos, para tus corazones, para sus corazones. Aunque hay muchas cosas que son posibles con Dios, hay muchas cosas que son posibles con Dios. Hay muchas cosas, hermano, que son imposibles sin Él. Entonces, tú y yo como Jonatán, si vamos a salir de ese valle brillante y vamos a subir la peña espinosa, o quizás estemos pasando esa peña espinosa, si Dios está ahí, será posible. Si Dios va con nosotros, será posible. Lo vas a lograr, lo vamos a lograr. Vuelvo a decirlo, mis hermanos, aunque muchas cosas son posibles con Dios, hay muchas cosas que son imposibles sin Él. Guárdalo en tu corazón. Déjeme orar por ti esta mañana. Vamos a estar orando por algunas familias, mis hermanos, que están pasando por situaciones en este momento, por Alain, por salud, por Alain, por la mamá de mi hermana Emma, suegra de mi hermano Capuchino, por su hermano Luis, hermano de mi hermana Emma, también miembro de la iglesia. También estamos orando por el sobrino de mi hermana Rocío Benítez. Estuvimos ahí, José Luis, un joven de 28 años que tuvo un accidente en Estados Unidos. Estemos orando por ellos y estemos pidiendo a Dios que Dios bendiga a las familias. Estemos orando por la familia de mi hermana Toñita, estemos orando por todos quienes estén pasando por alguna situación, alguna necesidad. Vamos a orar, mis hermanos, y vamos a bendecir en este momento a la iglesia y a bendecir a todos quienes nos escuchan. Señor, en el nombre de Jesús, hoy queremos pedirte, Padre, que tu bendición, Señor, sea sobre nuestras vidas. Que tú hables a nuestras vidas, que tú llenes nuestros corazones. Que tú seas, Señor, lo primordial en nuestras vidas. Lo primero que pongamos en nuestras vidas seas tú, Señor. Que tengamos esa confianza y esa seguridad, Señor, de que tú vas con nosotros. Tú peleas por nosotros, tú luchas por nosotros, tú avanzas juntamente con nosotros, Señor. Tú eres quien cuida de nosotros, de cada uno de nosotros, y que nunca nos dejas, Padre. Nunca nos desamparas. Y aunque quizá haya un quizá en nuestras situaciones, Dios, ese quizá, Señor, se convertirá en bendición. Ese quizá se convertirá en 99.1 a 1.
ese quizás se convertirá en un 100% en nuestras vidas, Dios. Nos ponemos en tus manos y bendecimos a las familias y a todas las personas que escuchen esta palabra, Padre. En el nombre de Jesús.